Su imperio ranchero, el cateo con oro y autos de lujo que Harfuch reveló. Relato dramatizado de ficción periodística inspirado en rumores no verificados. La noche en que el apellido Aguilar dejó de sonar igual. La madrugada, en los relatos más oscuros de México. Casi nunca llega con estruendo. Llega despacio. Entra por una carretera vacía, por una brecha de tierra, por una puerta que se abre antes de que amanezca. Llega con el ruido seco de unas botas sobre el piso, con el murmullo de radios encendidos, con la mirada de hombres que saben que están a punto de tocar un símbolo. En esta historia dramatizada, esa madrugada tiene un nombre: El Soyate, el rancho que durante décadas fue presentado como santuario de tradición, música, caballos, memoria familiar y orgullo mexicano. Aparece aquí convertido en escenario de un rumor que creció como incendio. Un supuesto cateo, cajas selladas, vehículos de lujo escondidos, oro bajo llave y el nombre de Omar García Harfuch, pronunciado como si fuera la llave que abría una puerta que nadie se atrevía a tocar. Pero antes de entrar en ese relato, hay que establecer una frontera necesaria. No se trata de una crónica judicial comprobada, sino de una pieza de ficción periodística, construida con el estilo de los grandes relatos de caída pública, donde el lector no observa únicamente a un hombre famoso, sino a un imperio familiar enfrentado a la pregunta más difícil. ¿Qué ocurre cuando la leyenda empieza a agrietarse? Pepe Aguilar no es un personaje menor dentro de la cultura mexicana. Es heredero de dos figuras monumentales, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Creció entre camerinos, caballos, escenarios y canciones que no solo entretenían, sino que definían una forma de entender México. Su voz no apareció de la nada. Nació sobre una herencia gigantesca, una herencia que para cualquier otro habría sido suficiente para vivir a la sombra, pero que él decidió convertir en una plataforma propia. Durante años, su nombre significó disciplina, modernización de la música ranchera, control artístico, independencia empresarial y una defensa casi religiosa de la tradición. Pepe fue el hombre que pudo presentarse con mariachi, con arreglos contemporáneos, con espectáculo ecuestre, con producción de alto nivel, y aún así decirle al público: esto sigue siendo México. Por eso el rumor resultaba tan poderoso, porque no hablaba de un desconocido, hablaba del patriarca moderno de una dinastía. Y cuando una dinastía cae en una historia así, no cae sola. Arrastra fotografías familiares, canciones antiguas, premios, giras, entrevistas, bodas, homenajes, silencios, y todos esos momentos que el público había guardado como prueba de que todavía existían apellidos intocables. En este relato, la pregunta no es solo qué había dentro de un rancho. La pregunta es qué había detrás de una imagen. El imperio que parecía imposible de romper. Antes de que el rumor hablara de oro, bodegas o autos de lujo, el nombre Aguilar ya pesaba como una campana en la memoria popular mexicana. No era simplemente un apellido artístico, era una marca emocional. Para muchas familias, Antonio Aguilar no era solo un cantante. Era una voz que entraba en las casas como si trajera polvo de camino, olor a cuero, tierra mojada, feria de pueblo y orgullo charro. Flor Silvestre, por su parte, no fue una sombra al lado de Antonio. Fue presencia, elegancia, carácter y una forma de interpretar que hacía que cada canción pareciera una confidencia. Juntos construyeron una imagen casi mítica. La pareja que cantaba, cabalgaba, filmaba, recorría México y levantaba un universo donde la música ranchera no era nostalgia, sino poder cultural. Pepe creció dentro de ese universo. Desde niño, aprendió que el escenario no era un lugar cualquiera. Era un altar. Allí no se subía solo a cantar. Se subía a sostener un apellido. Cada nota llevaba encima el peso de los muertos, de los vivos, de los críticos, de los fanáticos y de todos aquellos que esperaban que el hijo estuviera a la altura del padre. Y durante mucho tiempo, Pepe pareció lograrlo. No eligió una carrera cómoda. Pudo haber vivido únicamente de la reverencia hacia Antonio y Flor,
pero decidió convertir esa herencia en industria. Modernizó sonidos, defendió el mariachi, incorporó nuevas tecnologías, cuidó la producción visual y transformó el espectáculo familiar en una experiencia de gran formato. Donde otros veían tradición congelada, él vio un imperio que podía actualizarse sin traicionarse. El público lo entendió. Los recintos se llenaban. Las giras crecían. Las nuevas generaciones reconocían en Pepe no solo al hijo de dos leyendas, sino a un artista con autoridad propia. Su figura se volvió puente entre mundos. El México antiguo de sombrero ancho y caballo fino, y el México contemporáneo de pantallas gigantes, redes sociales, marcas, plataformas y negocios globales. A su alrededor, la familia también se convirtió en narrativa. Leonardo y Ángela aparecían como la continuidad natural de la dinastía. No eran solo hijos famosos. Eran capítulos nuevos dentro de un relato que parecía cuidadosamente escrito. Abuelo legendario, padre consolidado, nietos destinados a prolongar la música mexicana hacia el futuro. Ese era el encanto del Imperio Aguilar. Parecía tener pasado, presente y porvenir. Pero los imperios más frágiles son aquellos que parecen eternos. Porque cuando el público cree demasiado en una imagen, cualquier grieta se vuelve escándalo. Una duda pequeña se convierte en titular. Una fotografía mal explicada se transforma en teoría. Una propiedad familiar deja de ser casa y empieza a parecer escenario. Una bodega deja de ser bodega y se vuelve símbolo. Un silencio deja de ser prudencia y se lee como confesión. Así comenzó a construirse, dentro del imaginario del rumor, la otra versión del imperio. No el imperio de los discos, los premios y el jaripeo, sino el imperio de las preguntas. ¿Por qué una familia tan exitosa necesitaba tanta reserva? ¿Por qué tantas decisiones parecían tomadas lejos de la mirada pública? Soy Ángela Aguilar. ¿Cuánto del poder de un artista pertenece a su talento y cuánto a la maquinaria que lo rodea? ¿Qué pasa cuando una empresa familiar crece tanto que ya nadie sabe dónde termina la música y dónde empieza el negocio? En los pasillos de la industria. Esas preguntas no siempre se dicen en voz alta. Se susurran. Se comentan después de una cena. Al final de una entrevista, detrás del escenario. Cuando las luces ya se apagaron y los asistentes recogen cables. En esta ficción periodística, esos murmullos son el primer temblor. No hay todavía un cateo. No hay cajas abiertas. No hay autos descubiertos. No hay oro brillando bajo una lámpara oficial. Solo hay una sensación. La sensación de que algo, en la arquitectura perfecta del apellido Aguilar, podía esconder zonas oscuras que nadie había querido mirar. El rumor que entró por Polanco. Toda caída pública necesita un punto de origen. A veces es una denuncia. A veces es una llamada anónima. A veces es un documento olvidado en una oficina equivocada. En esta historia dramatizada, el primer hilo no aparece en Zacatecas, sino en la Ciudad de México. Lejos del polvo del rancho y cerca de los edificios donde el dinero aprende a vestirse de normalidad. Polanco. Un despacho con cristales oscuros, recepcionistas que no preguntan demasiado y salas de juntas donde las palabras se eligen con precisión quirúrgica. Allí, según el rumor convertido en relato, varias operaciones financieras comenzaron a llamar la atención no por su tamaño, sino por su forma. El dinero de los artistas famosos no siempre es sencillo. Hay regalías, anticipos, derechos de autor, porcentajes de giras, pagos internacionales, contratos de imagining, sociedades familiares, acuerdos de distribución, ingresos digitales, venta de mercancía, inversiones inmobiliarias. La fama, cuando se vuelve empresa, produce un laberinto. Pero incluso los laberintos tienen lógica. Lo inquietante, en este relato, es que algunos movimientos parecían no tenerla. Pagos que entraban por una puerta y salían por otra. Contratos con conceptos vagos, facturas que describían servicios imposibles de comprobar, empresas de nombre elegante, pero existencia borrosa. Un lenguaje financiero tan pulido que, precisamente por eso, resultaba sospechoso. Nada de esto prueba nada dentro del mundo real.
En la ficción del reportaje, sin embargo, funciona como detonante narrativo, la sospecha de que detrás del brillo de un artista podía existir una estructura diseñada para mover recursos, proteger patrimonios y ocultar más de lo que revelaba. El nombre de Pepe aparecía entonces no como acusado formal de un hecho comprobado, sino como centro simbólico de una red de preguntas. Porque su carrera no era pequeña. Un artista de esa magnitud no mueve únicamente canciones, mueve equipos, camiones, escenarios, caballos, músicos, técnicos, vestuarios, vuelos, hoteles, permisos, seguros, contratos, marcas, patrocinios, plataformas, abogados y contadores. Cada concierto es una pequeña ciudad ambulante. Cada gira es una operación económica. Y cuando el dinero se mueve en tantas direcciones, siempre existe una zona vulnerable. La confianza. El artista confía en su contador. El contador confía en el abogado. El abogado confía en el intermediario. El intermediario promete eficiencia. La eficiencia promete ahorro. El ahorro promete crecimiento. Y entre promesa y promesa, algo puede torcerse sin que nadie quiera verlo. En el relato, esa es la primera defensa moral del personaje. Pepe no aparece al inicio como villano, sino como hombre rodeado de una maquinaria demasiado grande, incluso para él. Un patriarca que cree controlar su mundo, pero que quizás solo controla el escenario, la cámara, el gesto público, la frase dicha frente al micrófono. Lo demás, la letra pequeña, los anexos, las transferencias, las sociedades secundarias, queda en manos de otros, o eso parece. Porque toda buena historia de caída necesita una duda que no se resuelva demasiado pronto. Fue engañado, miró hacia otro lado, permitió que otros usaran su nombre, o conocía más de lo que alguna vez estaría dispuesto a admitir. En esta versión dramatizada, los investigadores ficticios empiezan a seguir el rastro no desde la fama, sino desde el dinero. No les interesan los aplausos ni las entrevistas, les interesan las fechas, los montos, los documentos, los nombres repetidos, las firmas que aparecen demasiadas veces en lugares inconvenientes. Y mientras ese hilo avanza, la vida pública continúa. Pepe sigue siendo Pepe. El sombrero impecable. La voz firme. El orgullo familiar. Los mensajes sobre tradición. Las fotografías con sus hijos. Las presentaciones donde el público canta como si el tiempo no hubiera pasado. La imagen del hombre que heredó una leyenda y supo convertirla en un producto moderno sin perder solemnidad. Esa normalidad es lo que vuelve más intensa la historia. Porque los grandes escándalos no nacen cuando todo parece oscuro. Nacen cuando todo parece perfecto. El Soyate, santuario y sospecha. El Soyate no puede describirse como una simple propiedad. En el imaginario Aguilar, es mucho más que tierra. Es raíz. Es álbum familiar. Es mausoleo emocional. Es el sitio donde la leyenda deja de ser espectáculo y se vuelve piedra, árbol, capilla, camino, puerta antigua. Allí el apellido parece respirar de otra manera. Un rancho así no pertenece únicamente a sus dueños. Pertenece también a la memoria de quienes lo han visto en fotografías, entrevistas, videos y relatos. El público lo imagina como un territorio sagrado. Caballos al amanecer, corredores silenciosos, retratos familiares, guitarras apoyadas contra una pared, voces antiguas suspendidas en el aire. Por eso, dentro de esta ficción periodística, la idea de un cateo resulta tan poderosa. No sería entrar a una casa cualquiera, sería cruzar el umbral de un mito. La escena, narrativamente, se construye casi sola. Madrugada, carretera, vehículos oficiales avanzando sin sirenas, agentes que no hablan más de lo necesario, una orden judicial doblada dentro de una carpeta, luces apagadas en la casa principal, perros inquietos, empleados que despiertan sin entender qué está ocurriendo. En una historia común, el cateo busca objetos. En una historia simbólica, el cateo busca la verdad. Los primeros minutos siempre son los más tensos.
Nadie sabe si habrá resistencia, si alguien abrirá la puerta, si los abogados llegarán antes de que se revise la primera habitación. La casa familiar, que durante años recibió invitados, músicos y amigos, se convierte de pronto en un espacio leído con ojos de sospecha. Cada pared puede ocultar algo. Cada bodega necesita explicación. Cada llave abre una posibilidad. La ficción sitúa a la familia ante una escena insoportable. Ver cómo desconocidos recorren espacios íntimos con guantes, cámaras, linternas, bolsas de evidencia y una calma que duele más que la violencia. Porque la calma oficial tiene algo humillante. No grita, no amenaza, solo documenta. Y documentar puede ser devastador. Una puerta se abre, luego otra. Después, una bodega. En el relato viral, allí aparece el primer golpe visual. Autos de lujo cubiertos con lonas, guardados lejos de la vista. Vehículos que no corresponden con la estética pública del rancho tradicional, pero que sí pertenecen al lenguaje secreto del poder contemporáneo. Metal brillante, interiores impecables, máquinas diseñadas para velocidad, estatus y exceso. No importa si la imagen es real o fabricada, dentro de la narrativa, el contraste funciona como dinamita. El público espera caballos. El rumor le entrega autos escondidos. El público espera monturas. El rumor le entrega motores. El público espera tradición. El rumor le entrega lujo sin explicación. En esa tensión nace el morbo. Porque el escándalo no consiste solo en encontrar algo valioso. Consiste en encontrar algo que contradice una imagen cuidadosamente construida. Si un artista presume modernidad, el lujo no sorprende. Pero si un artista vende tradición, familia, raíces y sobriedad moral, entonces cada objeto excesivo parece una traición estética. Después llega el segundo golpe, el oro. En cualquier relato de poder, el oro tiene una fuerza casi primitiva. No necesita explicación. Brilla como símbolo de ambición, reserva, miedo y secreto. El oro no es como el dinero digital. No vive en pantallas. Pesa. Ocupa espacio. Debe esconderse, cargarse, tocarse. Su presencia en una bodega ficticia transforma la sospecha financiera en imagen cinematográfica. Una caja, otra caja, barras alineadas, números, sellos, silencio. Un agente que deja de hablar durante unos segundos. Una cámara que se acerca. La luz que cae sobre una superficie amarilla. Y entonces el rumor encuentra su fotografía mental. A partir de ahí, ya no importa únicamente lo que diga un documento. La gente recuerda imágenes. Y si no existen, las imagina. Si las imagina, las comparte. Si las comparte, las convierte en versión emocional de los hechos. Así funcionan las leyendas negras. No necesitan estar probadas para empezar a destruir. Solo necesitan parecer posibles. Harfuch, como figura de la revelación. En el título, el nombre de Harfuch no aparece por casualidad. Su presencia aporta al relato una sensación de estado, disciplina, inteligencia operativa y peso político. En la cultura mediática mexicana, ciertos nombres funcionan como sellos de gravedad. Si un rumor menciona a una autoridad de alto perfil, la historia adquiere inmediatamente otra temperatura. Ya no parece chisme, parece expediente. En esta dramatización, Harfuch opera como figura lejana y contundente. No necesita estar físicamente en cada escena. Basta con que su nombre aparezca en los reportes, en las filtraciones, en la frase que supuestamente alguien pronuncia en una oficina cerrada. Esto ya llegó arriba. El efecto narrativo es claro. El caso deja de pertenecer a espectáculos y pasa al territorio del poder. Para el público, esa transición resulta irresistible. La caída de una celebridad siempre atrae atención, pero la posible caída de una celebridad frente al aparato del Estado produce una fascinación distinta. Es el choque entre dos formas de autoridad: la autoridad emocional del ídolo y la autoridad institucional de la ley. Pepe en el imaginario popular tiene la voz, el apellido, el escenario, el público.
Harfuch, en el imaginario del relato, tiene los expedientes, los agentes, la orden, la conferencia, el silencio oficial. Uno representa tradición, el otro representa investigación. Y entre ambos se abre un campo de tensión donde cada palabra importa. La ficción presenta a Harfuch no como personaje melodramático, sino como presencia fría. Un hombre que no necesita levantar la voz para modificar el destino de otros. Recibe informes. Pide precisión. No se deja impresionar por apellidos. Entiende que tocar un símbolo puede costar políticamente, pero también sabe que no tocarlo puede costar más. Esa es la frase que sostiene el capítulo. En un país cansado de intocables, ningún apellido debería ser blindaje. La potencia de esa idea explica por qué el rumor crece. Porque el público no solo quiere saber si hay oro o autos. Quiere creer que, por una vez, el poder puede entrar donde antes no entraba. Quiere imaginar que las puertas de los famosos también se abren. Que la ley no se detiene frente a una capilla familiar, ni frente a un retrato de Antonio Aguilar. Pero el relato también introduce una advertencia. La justicia mediática puede ser tan peligrosa como la impunidad. Cuando una autoridad real aparece mezclada con rumores no confirmados, la frontera entre información y espectáculo se vuelve frágil. Los nombres públicos se usan como combustible narrativo. Una frase sin fuente se convierte en titular. Un video sin documentos se presenta como revelación. Un montaje puede parecer investigación. Y el público, hambriento de certezas, empieza a condenar antes de entender. En esta pieza, Harfuch es entonces doble símbolo. Representa la posibilidad de verdad, pero también la facilidad con la que una figura institucional puede ser absorbida por la maquinaria del sensacionalismo. El capítulo no responde si reveló o no reveló. Pregunta algo más inquietante. ¿Por qué necesitamos que alguien revele una caída para empezar a creer que una imagen pública podía ser falsa? La familia frente al espejo roto. Ningún escándalo de dinastía se queda en el patriarca. La onda expansiva siempre busca a los hijos. En el caso Aguilar, esa onda resulta especialmente cruel, porque la familia no es solo familia, también es marca, espectáculo, genealogía musical y negocio emocional. Durante años, el público no consumió únicamente canciones, consumió una narrativa de continuidad. Antonio y Flor como raíz, Pepe como tronco, Leonardo y Ángela como ramas nuevas. Por eso, en esta ficción, cuando el rumor del cateo explota, las primeras víctimas simbólicas son los hijos. Ángela aparece en el centro de un huracán que no eligió. Su imagen, cuidadosamente construida entre vestidos tradicionales, voz juvenil, orgullo mexicano y una vida sentimental seguida por millones, empieza a ser leída de otra manera. Cada logro se revisa con sospecha. Cada premio se cuestiona. Cada portada parece parte de una maquinaria que el público, de pronto, quiere desmontar. La injusticia de esa reacción es parte del drama. Porque una hija no es responsable automática de las sombras de su padre. Pero en la cultura del espectáculo, el apellido funciona como herencia y condena. Lo que antes abría puertas, ahora puede cerrarlas. Lo que antes protegía, ahora expone. Leonardo, por su parte, carga otro tipo de peso. El del hijo que debe parecer fuerte cuando el apellido se tambalea. En la narrativa familiar, él representa continuidad masculina. Escenario, guitarra, disciplina. Pero ante un rumor de esta magnitud, ninguna formación artística prepara para responder preguntas que no hablan de música, sino de bodegas, abogados y bienes. La familia se vuelve una casa llena de teléfonos sonando, llamadas de representantes, mensajes de periodistas, consejos de abogados, marcas que piden distancia, promotores que no saben si cancelar, amigos que dejan de escribir, parientes que recomiendan silencio. Y en el centro, una pregunta que nadie se atreve a formular claramente. ¿Qué sabían? Esa pregunta es venenosa porque no necesita respuesta para hacer daño.
Basta con que exista. Basta con que flote sobre la mesa durante el desayuno, sobre las reuniones familiares, sobre las publicaciones antiguas de Instagram, sobre las entrevistas donde todos hablaban de valores, unidad y tradición. La ficción muestra una escena íntima, una sala grande, cortinas cerradas, una televisión encendida sin volumen, titulares pasando en la parte inferior de la pantalla. Nadie mira directamente a nadie. Afuera, reporteros esperan. Adentro, la familia trata de entender si todavía es familia o si ya se convirtió en caso. Pepe, como personaje, enfrenta entonces una derrota distinta a la legal. No la cárcel, no la multa, no el juicio. La derrota de mirar a sus hijos y descubrir que su apellido, el mismo que prometió protegerlos, se ha convertido en carga. En una historia así, los silencios pesan más que los discursos. Ángela podría publicar una defensa. Leonardo podría cancelar conciertos. La esposa podría desaparecer de redes. Los hermanos podrían emitir comunicados medidos. Pero nada alcanza. En la era digital, cada gesto es interpretado como estrategia. Si hablan, mienten. Si callan, esconden. Si lloran, actúan. Si se defienden, manipulan. El escándalo moderno no permite humanidad, solo permite contenido. Y así, la familia Aguilar, que durante años convirtió su intimidad en relato aspiracional, descubre la parte más brutal de haber vivido frente al público. Cuando la admiración se rompe, el mismo público que aplaudía exige entrar hasta la última habitación. La maquinaria del espectáculo se protege a sí misma. La industria musical rara vez se escandaliza por completo. Más bien calcula. Cuando una figura poderosa cae bajo sospecha, los teléfonos de la industria no dejan de sonar. Pero nadie pregunta primero por la verdad. Preguntan por el riesgo. ¿Conviene mantener la colaboración? ¿Conviene borrar la fotografía? ¿Conviene esperar? ¿Conviene pronunciarse? ¿Conviene decir confiamos en las autoridades y desaparecer 3 semanas? En esta ficción periodística, el supuesto cateo no solo amenaza a Pepe, amenaza a todos los que alguna vez estuvieron cerca: managers, promotores, productores, empresarios de eventos, disqueras, marcas, canales, plataformas, amigos de foto fácil, compañeros de escenario. Todos empiezan a medir la distancia exacta que necesitan tomar para no parecer traidores ni cómplices. Es una coreografía silenciosa, casi cruel. El mundo que antes giraba alrededor del apellido Aguilar empieza a moverse un paso hacia atrás. Nadie quiere ser el primero en abandonar. Nadie quiere ser el último en quedarse. La música regional mexicana, dentro del relato, aparece como un territorio de enorme éxito y enormes tensiones. En los últimos años, el género ha crecido de manera global. Llenó estadios, dominó plataformas, cruzó fronteras y convirtió a jóvenes artistas en fenómenos internacionales. Pero ese crecimiento también trajo una pregunta incómoda. Cuando el dinero entra demasiado rápido en una industria, ¿quién lo regula? ¿Quién pregunta de dónde viene? ¿Quién se atreve a revisar contratos cuando todos están ganando? La historia no acusa al género. Sería injusto y simplista. Pero sí lo utiliza como escenario para explorar una ansiedad real. El miedo a que la industria del entretenimiento pueda ser vulnerable a intereses oscuros. No porque todos participen, sino porque el brillo a veces funciona como cortina. Un concierto masivo mueve efectivo. Una gira internacional mueve logística. Un artista famoso abre puertas. Una marca cultural puede lavar reputaciones. El peligro no está en la música. Está en quienes entienden que la música puede convertirse en cobertura perfecta. Por eso, en el capítulo, los empresarios hablan en voz baja. Algunos se indignan sinceramente. Otros fingen sorpresa. Unos defienden a Pepe porque lo conocen de años y no creen posible una doble vida. Otros recuerdan conversaciones raras,
pagos demorados, intermediarios agresivos, contratos que parecían demasiado buenos. Pero casi nadie lo dice ante una cámara. La industria sabe sobrevivir. Y sobrevivir, muchas veces, significa olvidar rápido. Hoy un artista es intocable. Mañana es un riesgo revis. Producción de eventos. Una línea De reputación más anala. Pasado mañana, si el público perdona, vuelve a ser leyenda. Esa es la crueldad del espectáculo. No tiene memoria moral, solo memoria comercial. En medio de ese cálculo, el relato coloca a Pepe en una soledad nueva. Durante años, estuvo rodeado de gente, pero la fama confunde compañía con lealtad. Cuando el aplauso se apaga, muchos descubren que tenían público, no amigos. Y ese descubrimiento puede ser más frío que cualquier celda. Pepe ante la versión más difícil de sí mismo. Toda historia de caída necesita un momento sin cámaras. No la conferencia, no el cateo, no la filtración, no el titular. Un momento en que el personaje queda solo y ya no puede actuar para nadie. En esta ficción, Pepe está en una habitación cerrada, lejos del ruido, con el teléfono sobre la mesa y la televisión apagada. Por primera vez en muchos años, el silencio no se siente como descanso, sino como juicio. El hombre que supo dominar escenarios enormes no sabe qué hacer con 4 paredes. Allí empieza el verdadero conflicto dramático. No si es culpable o inocente dentro de un expediente imaginario, sino que parte de su vida pública fue una armadura. Pepe, como figura narrativa, se pregunta cuándo dejó de ser únicamente artista y se convirtió en administrador de una maquinaria que exigía más, siempre más. Más producción, más control, más prestigio, más patrimonio, más influencia, más legado. El problema de heredar una leyenda es que el éxito nunca parece suficiente. Antonio Aguilar ya había conquistado un lugar gigantesco. Flor Silvestre ya había dejado una huella imborrable. Pepe no solo debía triunfar, debía justificar su derecho a llevar el apellido sin vivir arrodillado ante él. Esa presión puede formar carácter, también puede deformarlo. El relato no lo condena de manera simple. Lo observa, lo coloca frente a sus contradicciones. Un hombre que hablaba de raíces, pero vivía dentro de un mundo empresarial moderno. Un defensor de la tradición que necesitó tecnología, contratos y estrategias globales para mantener viva esa tradición. Un padre amoroso que quizá protegió demasiado a sus hijos de la realidad. Un artista independiente que tal vez confió en personas equivocadas, o tal vez creyó que ciertas reglas eran negociables para quienes ya habían dado tanto al país. La ambigüedad hace más fuerte la historia, porque los villanos absolutos son fáciles de odiar, pero los hombres contradictorios obligan a pensar. En un punto, Pepe recuerda a su padre, no al Antonio monumental de los homenajes, sino al hombre de carne y hueso, el que sabía mirar sin hablar, el que entendía que el respeto no se exige, se construye. El que quizá habría dicho una frase dura, sencilla, imposible de esquivar. El apellido no te pertenece, tú le perteneces al apellido. Esa frase lo destruye. Porque en el universo Aguilar, el legado no es adorno, es deuda. La posibilidad de haberlo manchado, incluso dentro de una ficción, resulta más dolorosa que cualquier acusación. El oro podría decomisarse. Los autos podrían explicarse o perderse. Los contratos podrían defenderse en tribunales. Pero la confianza del público, una vez rota, no regresa intacta. Pepe entiende entonces que el verdadero juicio no ocurre ante un juez. Ocurre en la memoria popular. Y México, cuando ama, ama con devoción. Pero cuando se siente traicionado, recuerda durante generaciones. El oro como metáfora de una ambición nacional. El elemento más visual del rumor es el oro. Por eso merece leerse más allá de lo literal. En esta pieza dramatizada, el oro no es únicamente un objeto. Es una metáfora. Representa aquello que una sociedad admira y condena al mismo tiempo. Riqueza, éxito, exceso, secreto, seguridad, miedo.
México tiene una relación compleja con sus ídolos. Quiere verlos triunfar, pero también quiere creer que su triunfo conserva cierta pureza moral. Se acepta que un artista tenga dinero. Se acepta que tenga casas, autos, propiedades, joyas. Lo que no se perdona es la sospecha de que el dinero haya dejado de ser recompensa y se haya convertido en máscara. El oro escondido, dentro de la lógica narrativa, condensa esa sospecha. No es riqueza exhibida, sino riqueza guardada. No es trofeo, sino reserva. No es símbolo de éxito compartido, sino de secreto privado. Por eso impacta más que una mansión. La mansión se ve, el oro se oculta, y lo oculto siempre parece culpable, incluso antes de que alguien explique su origen. Los autos de lujo cumplen otra función simbólica. Son el choque entre la imagen ranchera y el deseo moderno de estatus. El caballo representa tradición, dominio, elegancia rural. El auto de lujo representa velocidad, individualismo, consumo global. En el imaginario del escándalo, encontrar autos ocultos en un rancho charro parece una escena escrita para destruir una marca cultural. La pregunta no es por qué un artista exitoso tendría autos. La pregunta es por qué estarían escondidos. Esa diferencia sostiene todo el morbo. Pero la historia también debe cuidarse de la trampa fácil. Una sociedad obsesionada con derribar ídolos puede confundir símbolos con pruebas. Puede ver oro en un rumor y asumir culpabilidad. Puede ver lujo y concluir corrupción. Puede ver silencio y llamar confesión. El periodismo real exige documentos, fuentes, procesos, versiones. Derecho de réplica. El sensacionalismo solo exige una imagen poderosa. Este relato camina deliberadamente sobre esa línea para mostrar su peligro. La caída de Pepe, en esta ficción, no es solo la caída de un hombre. Es el retrato de un público dispuesto a creer lo peor cuando la historia suena demasiado perfecta para no ser compartida. Un rancho mítico, un apellido legendario, un secretario poderoso, oro, autos, túneles, familia, silencio. Con esos ingredientes, la verdad casi se vuelve secundaria frente a la potencia narrativa. Y ese es quizá el punto más inquietante de todos. En la era digital, una historia puede destruir antes de ser comprobada. La defensa del patriarca. En toda historia de escándalo, llega el momento de la defensa. No necesariamente la defensa legal, sino la defensa emocional. La versión que intenta rescatar al personaje del incendio. En esta ficción, los abogados construyen una línea clara. Pepe Aguilar, artista y empresario, no conocía la totalidad de las operaciones que se habrían realizado, usando estructuras cercanas a su entorno. Confió en asesores, delegó funciones, firmó documentos que no revisó con suficiente rigor. Permitió que su apellido funcionara como garantía en espacios donde debió exigir transparencia. No es una defensa perfecta, pero es una defensa humanamente posible. Los grandes artistas, sobre todo aquellos que heredan y administran imperios familiares, viven rodeados de intermediarios. Nadie llega a una arena llena solo con talento. Hay equipos enteros detrás: producción, contabilidad, logística, relaciones públicas, seguridad, asuntos legales. El artista aparece bajo la luz, pero su mundo real se sostiene en oficinas donde otros deciden, calculan y ejecutan. La defensa insiste en esa separación. Pepe sabía cantar, Pepe sabía producir, Pepe sabía dirigir un espectáculo, pero quizá no sabía mirar cada cifra con la desconfianza de un auditor. El problema es que la opinión pública rara vez acepta esa explicación cuando el protagonista es demasiado poderoso. A mayor poder, menor tolerancia a la ignorancia. Si el imperio era suyo, dicen los críticos, entonces también lo eran sus sombras. No se puede presumir control absoluto cuando hay premios y distancia conveniente cuando hay sospechas. Esa tensión vuelve dramático el capítulo. El patriarca quiere ser visto como víctima de una estructura que se salió de sus manos. El público le exige responder como dueño de esa estructura. La familia lo defiende desde el amor. Los críticos lo juzgan desde la desilusión.
Los oportunistas lo usan como contenido. Los abogados piden paciencia. Las redes piden sangre. En el centro, Pepe enfrenta la frase más dura que puede escuchar alguien acostumbrado al respeto. Usted no es su apellido, usted tiene que explicar sus actos. Y esa frase, dentro de la ficción, marca un antes y un después. Porque toda dinastía se sostiene en la idea de que la sangre comunica prestigio. Pero la justicia, al menos en teoría, no juzga sangre. Juzga decisiones. El apellido Aguilar podía llenar auditorios. No podía por sí solo cerrar preguntas. Ángela, Leonardo y el futuro manchado. Cuando un escándalo alcanza a los hijos, el público suele dividirse en dos bandos. Uno pide compasión, otro exige distancia. Unos recuerdan que no eligieron las decisiones de sus padres. Otros argumentan que disfrutaron los privilegios del apellido y ahora deben cargar también con sus consecuencias. Ángela y Leonardo, dentro de esta ficción, viven esa contradicción con violencia emocional. Para Ángela, el daño es particularmente visible porque su imagen pública estaba asociada a juventud, tradición y promesa. Era presentada como heredera luminosa de un mundo antiguo. Su voz parecía demostrar que la música ranchera no estaba muriendo, sino transformándose en una nueva generación. Pero un escándalo familiar puede convertir la promesa en sospecha. Las preguntas llegan sin piedad. ¿Su carrera fue impulsada solo por talento? ¿Qué parte de su éxito dependió de una maquinaria familiar ahora cuestionada? Debe responder por decisiones empresariales que quizá nunca conoció. ¿Puede una artista separarse de un apellido que fue precisamente parte central de su marca? Ninguna respuesta es sencilla. Leonardo enfrenta un dilema distinto. Su camino parecía más silencioso, menos explosivo, pero también más atado a la continuidad familiar. Para él, cantar después del escándalo no sería simplemente subir a un escenario. Sería mirar al público sabiendo que muchos ya no escucharían solo música, escucharían contexto, sospecha, ruido. La tragedia de los hijos en los imperios familiares es que heredan escenarios antes de poder construir plenamente su propia voz. La ventaja inicial se convierte en deuda permanente. Cada aplauso recibido por ser parte de la dinastía puede transformarse luego en reproche. En el relato, hay una escena donde los hermanos se encuentran en un pasillo del rancho, o de una casa familiar, o de un hotel donde se ocultan de la prensa. No necesitan decir mucho. La infancia compartida está allí, entre ellos. Las giras, los camerinos, las bromas, las lecciones de su padre, las canciones repetidas hasta el cansancio. Pero ahora todo eso está contaminado por una pregunta que ninguno quiere pronunciar. ¿Y si nuestra historia no era como nos la contaron? Esa es la verdadera herida de una caída familiar. No solo cambia el futuro, cambia el pasado. Obliga a revisar recuerdos felices con ojos nuevos. Una cena lujosa, un viaje privado, una propiedad adquirida, un regalo costoso. Todo empieza a ser interrogado. La inocencia no se pierde de golpe, se pierde retrospectivamente. México, el público y la necesidad de ver caer a los grandes. El escándalo de una celebridad nunca pertenece solo a la celebridad. Pertenece al público que lo consume, lo comenta, lo exagera, lo condena o lo defiende. En esta ficción, México observa el caso Aguilar con una mezcla de tristeza, rabia, incredulidad y fascinación. No todos reaccionan igual. Los seguidores de toda la vida se niegan a aceptar la posibilidad de una mancha. Para ellos, Pepe sigue siendo el artista que defendió la música mexicana, el hijo de Antonio y Flor. El padre orgulloso, el hombre que llevó el jaripeo a nuevas generaciones. Otros, en cambio, ven en el rumor una confirmación de algo que siempre sospecharon, que detrás de muchas fortunas públicas hay zonas opacas. Para ese grupo, el supuesto cateo no destruye una ilusión, sino que revela una verdad más amplia sobre el poder, la fama y la impunidad. También están los que no buscan verdad ni justicia, sino espectáculo. Los que convierten cada detalle en meme, cada fotografía en burla, cada lágrima familiar en contenido.
Porque todavía veo En la era digital, diciendo la que desgracia me ajena están produce mintiendo tráfico. para protegerme. Y el tráfico no pregunta si una historia está comprobada, solo mide si retiene atención. El caso ficticio de Pepe Anelis funciona entonces como espejo de una sociedad saturada de relatos extremos. Ya no basta decir que un artista tuvo problemas fiscales. Hay que hablar de túneles. Ya no basta hablar de autos. Deben ser autos escondidos. Ya no basta mencionar oro. Deben ser kilos, cajas, bóvedas, luces, agentes entrando en la madrugada. El público pide intensidad. Los creadores de contenido la entregan. Y en medio de esa economía de la exageración, la verdad queda atrapada. Este capítulo observa algo incómodo. Muchas veces no compartimos historias porque sean ciertas, sino porque ordenan nuestras emociones. Una historia sobre la caída de un famoso rico permite expresar resentimiento contra la desigualdad. Una historia sobre una dinastía manchada permite cuestionar herencias de poder. Una historia sobre una autoridad que entra a un rancho mítico permite imaginar justicia en un país donde demasiadas veces parece faltar. El rumor se vuelve catarsis. Y por eso es tan peligroso. Porque cuando una historia satisface una emoción colectiva, deja de necesitar pruebas para parecer verdadera. El juicio invisible. Aunque esta ficción puede imaginar juzgados, abogados y carpetas, el juicio más importante ocurre fuera de los tribunales. Ocurre en la conversación pública. Pepe podría presentar documentos, podría negar, podría explicar, podría guardar silencio. Cualquier camino tendría costo. Si habla demasiado, parecería desesperado. Si habla poco, parecería evasivo. Si se indigna, parecería culpable. Si se muestra sereno, parecería calculador. La fama convierte toda reacción en prueba de algo. En el juicio invisible de las redes, no hay presunción de inocencia. Hay narrativas compitiendo. Una dice, lo destruyeron porque era poderoso. Otra dice, por fin tocaron a un intocable. Otra afirma, todo es mentira. Otra responde, siempre fue una fachada. Cada grupo selecciona los detalles que confirman lo que ya quería creer. Los admiradores recuerdan sus canciones. Los críticos recuerdan sus lujos. Los escépticos piden documentos. Los sensacionalistas piden más filtraciones. Y así, la figura de Pepe deja de ser persona y se vuelve campo de batalla. Ese es uno de los precios más altos de la celebridad. Perder el derecho a la complejidad. El famoso debe ser héroe o villano, víctima o culpable, ídolo o fraude. No se le permite ser ambiguo, negligente, contradictorio, humano. Pero las historias reales y las buenas ficciones periodísticas viven precisamente en la complejidad. Un hombre puede haber construido una carrera legítima y aún así haber cometido errores graves. Puede amar a su familia y haberla expuesto. Puede defender la tradición y perderse en la ambición moderna. Puede ser víctima de asesores y responsable de no vigilarlos. Puede ser inocente de una acusación extrema y culpable de soberbia. La pregunta no es si el público aceptará esa complejidad. La pregunta es si todavía sabe leerla. El rancho después del ruido. Después de todo escándalo queda un escenario vacío. En esta ficción, el Soyate vuelve a quedar en silencio. Pero ya no es el mismo silencio. Antes era silencio de campo, de memoria, de descanso. Ahora es silencio de sospecha. Las puertas parecen mirar de otra manera. Las bodegas ya no son espacios prácticos, sino heridas. Los caminos internos del rancho, antes asociados a caballos y familia, quedan marcados por la imaginación del cateo. Un lugar puede cambiar sin moverse. Basta con que cambie la historia que se cuenta sobre él. La capilla familiar, donde la memoria de Antonio y Flor permanece como núcleo sagrado, se convierte en el contraste más doloroso. Allí descansa el origen del imperio. Allí la leyenda todavía parece pura. Allí los nombres antiguos conservan una dignidad que el presente amenaza con ensuciar.
El relato imagina a un miembro de la familia entrando solo a ese espacio. No hay cámaras. No hay periodistas, solo veladoras, fotografías, flores, mármol frío y una pregunta que no necesita voz. ¿Qué hicimos con lo que ustedes construyeron? Esa escena resume la tragedia dinástica. La primera generación levanta, la segunda consolida, la tercera hereda, pero cada generación también puede agregar grietas. Nadie recibe un legado intacto para siempre. Hay que merecerlo todos los días. El Soyate, como símbolo, queda suspendido entre dos versiones. Para unos, seguirá siendo la casa de Antonio y Flor. Para otros, será el rancho del rumor. Y quizá esa sea la condena más duradera. Que un lugar amado quede dividido para siempre entre la memoria y la sospecha. La reconstrucción imposible. Después de una caída, todos hablan de reconstruir. Pero reconstruir una imagen pública no es como reparar una pared. No basta con pintura nueva. Hay que convencer a la memoria colectiva de que olvide, o al menos de que aprenda a mirar de otra manera. Pepe, dentro de esta ficción, enfrentaría 3 caminos. El primero sería, la negación total. Presentarse como víctima absoluta. Rechazar cada insinuación. Acusar campañas, enemigos, intereses oscuros. Ese camino puede funcionar con los seguidores más fieles, pero rara vez convence a los indecisos. El segundo sería la confesión parcial. Admitir errores administrativos, malas decisiones, exceso de confianza, pero rechazar cualquier vínculo oscuro. Ese camino humaniza, pero también abre la puerta a más preguntas. El tercero sería el silencio largo. Desaparecer, dejar que el tiempo haga su trabajo, esperar que nuevas polémicas ocupen el espacio público. Ese camino protege, pero también erosiona. El silencio puede parecer dignidad o puede parecer estrategia. Ninguno garantiza redención. Porque el problema no es solo legal, es narrativo. Durante décadas, Pepe representó control, orgullo, independencia y autoridad familiar. Cualquier explicación que lo muestre como hombre engañado por otros debilita precisamente esa imagen. Si no sabía, ¿por qué no sabía? Si delegó, ¿por qué delegó tanto? Si confió, ¿por qué no verificó? La reconstrucción exigiría algo más difícil que una defensa: humildad. No la humildad performativa de una entrevista cuidadosamente producida, sino una humildad real, capaz de decir: quise construir demasiado, quise proteger demasiado. Quise controlar una historia que terminó controlándome. Pero la humildad pública es peligrosa para un patriarca. Puede parecer derrota. Y los imperios familiares suelen enseñar a sus herederos a no mostrarse débiles. Por eso la reconstrucción resulta casi imposible. No porque el público nunca perdone, sino porque para ser perdonado primero, habría que abandonar la imagen de invulnerabilidad que hizo grande al personaje, el último eco del apellido. Al final, toda historia sobre los Aguilar termina volviendo a la música, porque antes del rumor, antes del supuesto cateo, antes de las cajas imaginadas, antes de los autos bajo lona y el oro brillando en la oscuridad, hubo canciones. Hubo una voz infantil entrando por primera vez a un escenario. Hubo un padre legendario. Hubo una madre inmensa. Hubo giras, discos, aplausos, públicos que lloraron con una ranchera y familias que encontraron en esas canciones una forma de recordar quiénes eran. Esa parte no desaparece fácilmente. La obra de un artista puede quedar manchada, discutida, revisada, pero no se borra de la memoria de quienes la vivieron. Hay canciones que pertenecen también al público. Una vez que alguien las cantó en una boda, en un funeral, en una fiesta familiar o en una noche de nostalgia, ya no son solo del artista. Ese es el dilema final. ¿Qué hacemos con la música cuando el nombre que la canta entra en crisis? Algunos la apagan. Otros la separan del escándalo. Otros la escuchan con dolor. Otros la defienden como si defender la canción fuera defender su propia juventud.
En esta ficción, Pepe Aguilar queda suspendido en esa contradicción. No destruido por completo, porque las leyendas rara vez desaparecen de un golpe, pero tampoco intacto. El apellido sigue sonando, sí, pero con un eco distinto. Un eco donde la admiración convive con la duda. Y quizá esa sea la forma más realista de caída para un ídolo moderno. No el olvido total, sino la imposibilidad de volver a ser escuchado de la misma manera. La pregunta que queda bajo la tierra. La historia del supuesto cateo, del oro y de los autos de lujo funciona como un relato oscuro sobre fama, poder, tradición y sospecha. Puede leerse como ficción, como advertencia, como metáfora de los rumores que devoran reputaciones, o como ejemplo de cómo un apellido legendario puede convertirse en escenario perfecto para las narrativas más explosivas. Pero, al final, la pregunta no se queda únicamente sobre Pepe Aguilar. Nos alcanza también a nosotros. ¿Por qué cree Mitamios tan rápido en la caída de los grandes? ¿Por qué una historia de lujo escondido nos parece más convincente que una explicación aburrida? Porque necesitamos ver a los ídolos manchados para sentir que el mundo es menos injusto. ¿Y cuánto daño puede hacer un rumor cuando se viste con el lenguaje de una investigación? El imperio ranchero de Pepe Aguilar, real o imaginado, no se sostiene solo sobre dinero, escenarios y caballos. Se sostiene sobre confianza. Y la confianza, cuando se rompe, no cae como una piedra, cae como polvo. Se mete en todo. En las canciones, en los retratos, en los silencios, en los hijos, en el rancho, en la memoria. Quizá por eso esta historia inquieta tanto, porque no habla únicamente de un supuesto cateo. Habla de la fragilidad de todo lo que parece indestructible. Y mientras el público sigue debatiendo, mientras unos defienden y otros condenan, mientras las redes convierten cada versión en espectáculo, el nombre Aguilar queda flotando entre dos mundos. El de la gloria que nadie puede negar y el de la sombra que nadie puede dejar de mirar. Ahora la pregunta queda abierta para ustedes. ¿Creen que una dinastía puede sobrevivir intacta cuando una historia así toca su puerta? ¿O hay rumores que, aunque nunca se prueben del todo, cambian para siempre la forma en que escuchamos un apellido? Comenten su opinión, dejen su like y suscríbanse al canal para más historias donde la fama, el poder y los secretos familiares se encuentran justo en el lugar donde nadie quiere mirar.